Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta de Pablo a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Y así leemos en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere, Dios, claro, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios nos está comunicando dos grandes verdades en este versículo. La primera es el deseo de Dios para todos los hombres, por lo tanto, para toda la humanidad, hombre y mujer, que sean salvos. Pero a la vez, otro propósito, deseo de Dios para todos los seres humanos es que tengan el conocimiento de la verdad. Dos afirmaciones que tienen que ver con la idea del deseo de Dios para todos los hombres y todas las mujeres. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Evidentemente la respuesta es tan sencilla, pero contundente como la que viene a continuación, porque los hombres no son salvos, están perdidos. ¿Por qué Dios quiere que todos se salven? Porque todos están en peligro de muerte. Todos viven perdidos y viven sin disfrutar de la vida que Cristo ofrece, que es la vida eterna. Pero además también Dios quiere que esto ocurra porque todos los seres humanos no conocen la verdad. Todos los seres humanos viven en la mentira, en el engaño, en el error y convencidos, eso es lo más extraordinario, no, es lo más sorprendente, convencidos que son hombres y mujeres libres. Sin embargo, son esclavos de sí mismo y de aquel quien le está esclavizando. Lo que estamos diciendo, y lo hemos dicho de alguna que otra manera, es que Dios quiere que la salvación llegue a todos los hombres. La salvación es mundial para todos los hombres y todas las mujeres. O dicho también de otra manera, nadie queda fuera de la misericordia de Dios. Dios quiere alcanzar con su misericordia a todos los hombres y todas las mujeres. El deseo de Dios es conducir a todos los hombres y mujeres, como también ha hecho con nosotros, si estamos en su iglesia, si creemos en Él, conducir a todos a la conversión, a la salvación. Esa es la tarea de Dios en el mundo. Por lo tanto, si este texto que hemos leído son las palabras de Pablo a Timoteo, que Dios quiere la salvación de todos, que sean salvos. Por cierto, esta afirmación que sean salvos está en pasivo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es decir, Dios ofrece la salvación, pero el hombre tiene que aceptar lo que Dios está ofreciendo. Si el hombre o la mujer no aceptan la salvación, siguen viviendo perdidos, sin esperanza y sin fe. Eso es lo que estamos diciendo. Y repito esa idea, ¿verdad? Si Pablo le comunicó a Timoteo este mensaje, ahora Dios le está comunicando este mensaje a su iglesia, a nosotros. Nosotros tenemos que entender que la salvación de Dios es para todos, que es universal, y Dios quiere que todos conozcan la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que es Cristo. Recordad lo que dijo Jesús, ¿no? Juan 14:6, texto muy conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Ahora a continuación quiero presentaros un patrón bíblico sobre la Iglesia y las misiones, sobre esta idea, ¿verdad? Mirad, afirmamos que Dios es un Dios misionero y diremos que Dios es el primer misionero. Dios es el ser que tomó la iniciativa de buscar aquello que se había perdido.
de restaurar aquello que se había roto, de acercarse al hombre que se había alejado de él. Eso es ser misionero. Por tanto, el primer misionero es Dios. Vale. ¿Quién fue el segundo misionero? Por decirlo de alguna manera. Sigue siendo Dios en Cristo. Pero como veremos a continuación, ¿quién fue el misionero hombre que encontramos en los evangelios que llevó el mensaje a los demás? Lo veremos a continuación. Bueno, vamos aquí. Dios es el primer misionero. ¿Por qué? Desde que el hombre cayó y la mujer en desobediencia, ¿quién fue el que le buscó? Fue Dios. Fue Dios quien buscó al hombre y a la mujer que se escondía porque tenían miedo. ¿Quién fue el que llamó a Abraham para que formase una gran nación? Dios en Abraham. Fue Dios quien llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para que dejara, Génesis 12, no vamos a leerlo, su familia, su parentela, su contexto social y político y se fuese a la tierra que Dios le había prometido. Porque Dios ya quería en Abraham bendecir a todas las familias de la tierra. Porque Dios es un Dios de la historia. Comenzó en el Génesis, continuó con Abraham, y sabemos que por la historia, ¿verdad? En Jesús vino la gran bendición. Es el Dios de la historia, es el Dios de las promesas, es el Dios de los pactos, es el Dios de la misericordia. Por lo tanto, decimos aquí que Dios es un Dios misionero, el primer misionero. Pero también Dios tiene un pueblo para la misión. Permitidme que antes de que hable de que Dios tiene un pueblo para la misión, Dios usó a otros que no eran su pueblo para la misión, para la bendición. Y es muy interesante lo que viene a continuación. El término gentil, gentiles, no gentil de gentileza, sino sabéis que para el mundo judío, el mundo se divide en dos, los judíos y los gentiles. Los gentiles somos las demás naciones, todos los demás. ¿Qué podemos decir de esto? Tampoco lo leemos, pero lo hacemos como referencia. Melquisedec, Génesis 14. Tiene relación con Abraham. ¿Quién fue Melquisedec? El nombre se traduce como rey de justicia, rey de rectitud, rey de paz. Fue el rey y sacerdote de Salem. Cuando Abraham vino de rescatar a su sobrino Lot, el rey de Salem, por cierto, estamos en los comienzos. Dios formó un pueblo, el pueblo de Israel, de Abraham. Pero Melquisedec no tiene nada que ver con el pueblo de Abraham, ni el pueblo hebreo, era otra persona. ¿Qué ocurrió? Como bien sabéis, que Melquisedec, cuando vino Abraham de este rescate, le ofreció vino y pan. Suena eso a ese elemento, ¿verdad? Vino y pan. Y Abraham le dio los diezmos, ¿verdad? De todo. Qué interesante. Que luego encontramos en Hebreos que Cristo asumió el papel que también Melquisedec había asumido. Cristo era rey y sacerdote, igual que Melquisedec. Y actuó como Melquisedec. De hecho, hay una relación en Hebreos 5, 6, entre Melquisedec y Cristo, diciendo que Cristo es sacerdote según la orden de Melquisedec. Qué bueno, ¿no? Que ahora está relacionado este Melquisedec pagano, diríamos, con Cristo. Un gentil dentro de este mundo en el que Dios también utiliza a los gentiles. Éxodo 18, tampoco lo leemos. ¿Quién es Jetro? Jetro tiene relación con Moisés, un hebreo que Dios escogió para liberar a Israel. Jetro también encontramos en la escritura con el nombre de Reuel. ¿Quién es Jetro? Sacerdote de Madián, profunda espiritual, hombre de profunda espiritual, sabio y juicioso, y suegro de Moisés, como acabamos de afirmar. Y su nombre significa, igual que Melquisedec lo hemos dicho, Jetro significa excelencia. Y Jetro ayudó a Moisés en esa dura carga de ministrar y pastorear al pueblo, diciéndole, hombre, descárgate en 70 ancianos, las cosas más livianas, y tú ten las más importantes. Dios usó a Jetro, repito, uno que no tiene nada que ver con Israel, para bendecir también a Moisés. Balaam tiene relación con Israel. Como sabemos también la historia, número 24. Balaam significa devorador, devorando. Ya su nombre es muy significativo, ¿verdad?
Era un sabio, era un adivino, era un vidente contratado por el rey moabita para maldecir a Israel. El rey Balac contrató los servicios de este vidente para que pudiera maldecir al pueblo de Israel. Dios tuvo que intervenir. Dios intervino, ¿verdad?, valiéndose de un borriquillo para que le hablase a Balaam. ¿Recuerda la historia, verdad? Y por lo tanto, en esta intervención de Dios, Balaam, que venía para maldecir al pueblo, Dios intervino y Balaam lo que hizo fue, en vez de maldecir, bendecir al pueblo de Israel. Y no solamente que Balaam bendijo al pueblo de Israel, sino que también Balaam predijo para Israel un futuro glorioso para este pueblo, porque era el pueblo de Dios. Por lo tanto, estamos diciendo que Dios bendice a estos gentiles, se sirve de los gentiles para su obra en el mundo. Hablemos ahora quería hacer esa observación de un pueblo para una misión. Mirad, vamos a leer 3 textos que quiero que me sigáis en esta lectura. Génesis capítulo 12. Lo leemos y luego lo vamos a comentar. Génesis 12. Ahí leemos, versículo del 1 al 3. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Siguiente texto que quiero que leamos se encuentra en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Vosotros visteis, le dice Dios a través de Moisés al pueblo, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y el último texto en este apartado, Salmo 67. Salmo 67. Versículo 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. ¿Qué nos hemos encontrado aquí en el primer pasaje? Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Dios comienza con un propósito de salvación a todos los hombres. Dios comienza con un propósito de salvación a todos los hombres y de conocimiento de la verdad. Y comienza llamando a Abraham. Comienza con un hombre y con una familia. Este pueblo comenzó con Abraham, un hombre llamado, un hombre que respondió con fe y un hombre que llegó al destino que Dios tenía destinado, ¿verdad? Canaán. Un hombre que recibió, serás bendición para todas las naciones. Y ya sabemos que de él, de Jesucristo, ¿verdad? Perdón, de Abraham, de su descendencia, de Isaac el primero, nació Jesús, el Mesías, que vino para salvar a todos los hombres. Y en Cristo todos los hombres y mujeres son bendecidos. Éxodo capítulo 19. ¿Qué palabras de Dios para el pueblo? Os he traído hacia mí. Dios diciéndole a Israel, os he traído
con brazos hacia mí. Seréis mi especial tesoro. Y seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios liberó a Israel y lo hizo para que Israel le sirviese a Dios. Dios liberó a Israel para que Israel diese a conocer a las demás naciones el nombre de Dios, las maravillas de Dios, las obras poderosas de Dios. Y ahora el papel que Dios le había concedido a Israel es el papel que tenemos tú y yo, la iglesia local, dar a conocer a Dios. Salmo 67. También este salmo nos llama mucho la atención, el salmista, cuando dice que todas las naciones se alegren y que todos canten de alegría. Es una invitación a los paganos, a los que aún no se han salvado, a toda la humanidad, que todos se alegren, que todos canten. ¿Por qué? Porque el plan de salvación de Dios no está limitado solamente a unos poquitos. Si alguien lo cree, está totalmente equivocado. Israel lo creía. El plan de salvación de Dios no solamente era para el pueblo de Israel, también era para todos los gentiles, para nosotros. El plan de salvación no es solamente para unos pocos, para un pueblo, es para todos los pueblos, para todas las naciones. Y lo que más nos llama la atención es que, aquí lo transmite el salmista, Dios quiere pastorear a todas las naciones. Dios quiere ser pastor de todas las naciones. Cristo, que es el buen pastor, quiere pastorear y quiere cuidar ¿de quiénes? ¿Solamente de nosotros? No. Dios también quiere cuidar y pastorear a tus hijos, a tu familia, a tus vecinos, a todos los españoles, a todos los europeos, a todo el mundo. Y nosotros somos un pueblo que tenemos que comunicar este mensaje de Dios. Dios quiere ser tu pastor. Déjalo que sea tu pastor. Este es el mensaje. Dios es redentor para todas las naciones. Se repite constantemente la misma idea. De hecho, Jonás no lo entendió. En el Antiguo Testamento, Dios salvó también a un pueblo que no era su pueblo. ¿A quién salvó Dios? A los ninivitas. ¿Cuánto eran? ¿Eran 120.000 o era 1.200.000? Ya no me acuerdo bien. No importa. Dios salvó a los ninivitas. Dios determinó arrasar con Nínive por sus grandes pecados. Pero cuando Jonás pasó, ¿cuánto eran? 3 días de camino, no importa tanto. ¿Cómo era qué fue lo que dijo Jonás? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda, yo tampoco muy bien, pero bueno, de aquí a 3 días Dios destruirá la tierra, creo que decía algo de eso. Destruirá este país. ¿Y qué hicieron qué hizo el rey? Se arrepintió, ayunó y convocó a todos sus gobernantes y a todo su pueblo a que pedirán perdón, a que ayunaran y a que dejaran, dice el texto en Jonás, sus malos caminos. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó. Y Jonás no quería llevar el mensaje. Valiente Jonás eres. Valiente Jonás, que a veces nos comportamos como Jonás, que no queremos llevar el mensaje a esos, se está grabando, ¿verdad? A esos que andan por ahí. Pero Dios también quiere salvarlos, porque Dios es un Dios de misericordia. Y a veces Dios trata con nosotros que somos más duros que con la gente que no conocen a Dios. Por lo tanto, Dios te ha llamado. Dios te ha hecho su pueblo. Y Dios quiere que tú, querido hermano y querida hermana, lleve el mensaje a los que aún no conocen de Cristo, que Cristo también quiere ser su pastor y pastorearlo. El proyecto del maestro. Quiero ahora del proyecto del maestro. Mirad, vamos a leer también algunos pasajes que os invito a que me podáis seguir en la lectura. Marcos capítulo 1. Leemos en Marcos capítulo 1, versículo 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Juan 20. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 47.
46 también. Y les dijo a los de Emaús, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De nuevo, un elemento que nos llama mucho la atención en estos textos, y concretamente en el último, es que la salvación de Dios es universal. No es lo mismo que universalismo. ¿Qué es universalismo? Universalismo es una filosofía teológica, filosófica, que dice que Dios va a salvar a todo el mundo. Eso no es cierto. Eso es universalismo. Dios es muy bueno y va a salvar a todo el mundo. Eso no es cierto. Y universal significa que Dios, lo estamos diciendo desde el comienzo, Dios sí quiere salvar a todo el mundo. Eso es el Evangelio universal. Dios sí quiere salvar a todo el mundo. Mirad, el objetivo, hemos dicho que el objetivo es, el propósito de Dios, como está en pantalla, es que Dios quiere salvar a todas las naciones y quiere utilizar a su pueblo, a nosotros, para este propósito. Así que su método ahora, como tenéis en pantalla. ¿Cuál es el método de Dios para salvar a los demás? Marcos capítulo 1, versículo 17, lo hemos leído. ¿Qué dijo Jesús a los pescadores? Venid en pos de mí, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Por lo tanto, Dios utiliza a aquellos que le siguen, a aquellos que creen en Él, a aquellos que han aceptado su mensaje. Dios lo utiliza para este cometido, pescar a hombres del estado donde están y llevarlos al estado donde Dios quiere que estén, ¿verdad? Pero Dios, el método son los hombres, también son las familias. Este texto no lo leo, pero sí lo comento. Marcos 5:19, el endemoniado gadareno. Cuando fue liberado, quiso seguir a Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale las grandes obras de Dios y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Interesante afirmación, ¿verdad? Quiero seguirte, Señor. No. Vete a tu casa, a los tuyos, a tu tierra, de donde eres, y cuéntale a los tuyos las obras maravillosas de esta experiencia y cómo Dios ha tenido misericordia, que te ha librado de algo que nadie podía liberarte. Nadie podía hacerlo. Cuéntalo a la gente. Este es el primer misionero que encontramos en la Escritura. Jesús es el primer misionero, pero recordad que los discípulos están siguiendo, y este es el primer misionero que lleva el mensaje a Decápolis. Así que el método de Jesús es las personas, las familias, la estrategia. Las estrategias, ¿verdad? Su método, ¿ok? Las personas, las familias, y la estrategia, como bien sabemos, son dos: discipulado y obra nueva. Como bien sabéis, no lo leemos, pero Mateo capítulo 28, sabemos que Dios envió, ¿verdad?, a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la estrategia de Cristo es que hagamos discípulos, Mateo capítulo 28. Llevemos el mensaje para que otros también vivan como nosotros, se conviertan en siervos de Dios, siervas de Dios, y lleven también el mensaje a otros, pero también fundar iglesias. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Dios usó a Pablo, en este caso el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu, impulsando a la iglesia y a Pablo para fundar nuevas iglesias. Alguien dijo, ¿qué es más importante? ¿Hacer discípulo o fundar nuevas iglesias? Y si alguien contestó, para mí 100% es hacer discípulo y 100% también es fundar iglesias. Ambas son muy importantes. Su encargo. Proyecto de Cristo, ahora su encargo. Cristo nos ha encargado de manera muy concreta esta misión, esta tarea de llevar este mensaje a todos. Pero hemos leído el texto de Juan capítulo 20, versículo 21. ¿Qué nos llama aquí la atención? Que curiosamente dice Cristo que como a mí el Padre me ha enviado, yo os envío a vosotros. Interesante afirmación. Dios envió al Padre.
el Padre envió a Cristo, al Hijo, al mundo, y ahora Cristo nos envía a nosotros al mundo. Hay una correlación entre Dios el Padre y Dios el Hijo, y Dios el Hijo y la Iglesia, donde está residiendo Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Dónde reside Dios el Espíritu Santo? En la Iglesia, en vuestras vidas, en nosotros, impulsándonos a esta obra. Por lo tanto, la misión de Jesús es la misión ahora del pueblo, de la Iglesia. Nuestra, es nuestra misión. Es ahora nuestra misión. Y Él quiere que esta parte que a veces se nos olvida, quiere que llevemos, viene a continuación, quiere que llevemos el Evangelio por todo el mundo. Y a veces nos detenemos en la localidad, nos detenemos en una zona local o nacional y nos olvidamos del resto de las naciones. Marcos 16, 15 hemos dicho que Jesús dijo, predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Es decir, somos comisionados y somos enviados a la evangelización mundial. Es verdad que tenemos que evangelizar o llevar las misiones aquí en nuestro entorno, pero también en Madrid, en España y donde Dios nos abra puertas. Y Lucas 24 hemos visto que en Juan nos envía, en Marcos a todo el mundo y en Lucas es el mensaje que tenemos que llevar. ¿Cuál es el mensaje que nos pide Jesús que llevemos? Que se predique en su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde dice? En todas las naciones. ¿Veis cómo es universal? En todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Es decir, tenemos que predicar este mensaje con este contenido donde estoy, pero tenemos que ir hasta el último rincón de la tierra donde Dios nos pueda llevar. ¿Y cuál es este mensaje? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el acto que el hombre puede hacer. Me arrepiento, perdóname, pero el acto de perdonar los pecados viene de Dios. El hombre se arrepiente y Dios le perdona. Os voy a invitar ahora a que leamos otros dos textos, uno que está en Hechos 1 y en Hechos capítulo 8, que es para la siguiente idea que viene a continuación. Vamos a hablar sobre las misiones en la historia, algo muy breve, pero comenzamos aquí. Hechos capítulo 1. Versículo 8. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 8. Versículo 4 y 5. Hechos 8, 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué encontramos aquí en este momento? Mirad, vamos a hablar sobre el pasado de la historia de las misiones, algo muy breve, puntualizar, enumerar. Vamos a hablar del ayer, y cuando voy a hablar del ayer me refiero a 1761, digo ayer por decir alguna cosa, ¿verdad? Con William Carey, algo también breve, y vamos a terminar con el hoy. El pasado, es decir, siglo I. Este movimiento de expansión misionera, ¿cómo comenzó? En Cristo diciendo que fueran a todas las naciones. Lo acabamos de comentar, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Que ellos no salieron de Jerusalén. Desobedecieron. Cristo le dijo, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. ¿Y qué hicieron los apóstoles y la iglesia que ya había crecido? Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, se quedaron en Jerusalén. No iban fuera. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Verdad? Lo hemos leído en Hechos capítulo 8. Cristo, como siempre lo hace, actuó permitiendo. Voluntad permisiva. ¿Dios lo quería? No. Pero Dios como un padre, Jesús como un padre, a veces actúa permitiendo cosas porque no nos enteramos. ¿Qué fue lo que Dios permitió? La persecución. Hechos 8. La iglesia comenzó a ser perseguida. Y entonces, por la persecución, ¿qué ocurrió? Que salieron todos, menos los apóstoles, dice el texto, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero todos salieron llevando el evangelio por los rincones distintos. Y Felipe fue a Samaria.
cumpliéndose lo que había dicho el Señor, ¿verdad? Así que Cristo permitió, obligándole a hacer lo que le había pedido, porque tenía que ver con el proyecto, iba a decir proyecto global misionero, es el nuestro, no es de Cristo. Proyecto, pero también suena aquí, ¿verdad? Proyecto global misionero, ¿suena en Cristo o suena para nosotros? Es que suena también muy bien. El proyecto de Dios en Cristo era la salvación de todos. Y si no, el pueblo no lo cumple, pues Dios permite cosas para que el pueblo la cumple. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano de la historia. Eso no lo olvidemos nunca, ¿eh? Que Dios es soberano de la historia y Él actúa como quiere actuar. Y hay cosas que ocurren que no nos gustan, pero tiene que ver con su, en teología, voluntad permisiva. Voluntad permisiva. Ese texto, esa expresión significa eso, voluntad permisiva. Entonces, ¿qué ocurrió? Que anunció por todas partes, también por Samaria, ¿verdad? El pasado, el ayer, mirad. Guillermo Carey, padre, llegó a ser considerado el padre de las misiones modernas, siglo XVIII. Y lo resumo en 3 frases, 4, 5, 6, pero es muy interesante. Mirad, este hombre, inglés, zapatero, pobre, se convirtió de joven y comenzó a pastorear una iglesia con 24 años. Nació en 1761 y en 1785 ya era pastor de una pequeña iglesia. Siempre le había fascinado la lectura de los viajes del capitán Cook. Cook, es Cook, ¿no? C-O-O-K es Cook, ¿no? ¿Es Cook o es Cook? Es que del capitán Cook, ¿verdad? Le fascinaba. Y este capitán, sabéis que era un pirata que salía de Inglaterra surcando una nave, un barco, surcando todo. Y él le entusiasmaba esta lectura y Dios usó interesante, Dios usó esta lectura secular, por decirlo de alguna manera, secular, para impulsarle a que tenía que salir de Inglaterra y llevar el evangelio a otro lugar. Interesante, ¿no? Cómo Dios trabajó en Guillermo Carey, a través de una lectura de los viajes del capitán Cook. Interesante, ¿no? Así que Guillermo desarrolló una perspectiva bíblica de que las misiones, a través de la lectura de estas aventuras, de que las misiones era una responsabilidad central de la Iglesia, de toda la Iglesia. Sin embargo, en su contexto social, religioso, los líderes de su tiempo, siglo XVIII, no creían que esta llamada Gran Comisión, Mateo capítulo 28, fuese para toda la Iglesia. Eso también se ha dicho muchas veces. Es decir, que Mateo 28, llegó un momento que la gente creía que esto eran los apóstoles, los misioneros, quienes tenían que llevar la obra misionera. La Iglesia se reúne bajo 4 paredes, somos un pequeño pueblo feliz. Eso es lo que creían. Pero Dios usó a Guillermo Carey para romper esto que estaba ocurriendo. Así que hubo una famosa frase que se recogió diciendo a Guillermo Carey, los líderes, los religiosos, los más veteranos, diciéndole lo siguiente, que lo tengo apuntado, diciendo de que Guillermo, jovencito, entendía que el evangelio no solamente era para los apóstoles, llevar el evangelio era para toda la iglesia, responsabilidad de toda la iglesia, que todos teníamos que colaborar con nuestros dones y talentos. ¿Y qué le dijeron los pastores más veteranos? Joven, era jovencito, joven, siéntate, joven. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, Él lo hará sin tu ayuda ni la mía. Interesante afirmación, ¿no? De este pastor bautista mayor, ¿no? Pero se equivocó. Se equivocó de los pies a la cabeza. Carey no quedó callado ante esto que le estaban diciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le empujaba a Carey a hacer lo que tenía que hacer. No quedó callado y en 1792 publicó un libro de 87 páginas. Y en este libro de 87 páginas contaba las grandes consecuencias de la obra misionera. Algunos, entendidos y estudiosos, comparó este libro de Guillermo Carey de 87 páginas, lo comparó con las grandes tesis de Lutero, Lutero trajo la reforma en 1517, del siglo XVI, fue comparado. También Guillermo Carey le dieron la oportunidad de predicar un mensaje ante muchos cristianos. ¿Y sabes lo que hizo? Él retó a la congregación con un famoso texto. Lo conocéis, ¿verdad?
Isaías, capítulo 54, versículo del 1 al 3, que no vamos a leer, pero sabéis que es nuestro texto lema de esta iglesia. ¿Sabéis cuál fue el título que le puso Guillermo Carey a su mensaje? Lo sabéis, ¿verdad? Lo sabéis, lo que pasa es que nos despistamos. Carey cogió este texto de Isaías 54 y le puso un título que bien conocéis, que es nuestro lema, nuestro eslogan. Esperad grandes cosas de Dios. Esperad, emprended grandes cosas para Dios. Con este mensaje, algunos le apoyaron y se fue a la India para llevar el mensaje. Su ministerio, el de Guillermo Carey, Dios lo usó, ¿verdad?, para impulsar la obra misionera y mundial, cosa que no se había hecho desde antes. ¿Veis lo que hace Dios? El hoy. ¿Cómo vamos a responder ante este desafío? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro papel en las misiones que Dios tiene por delante? Creo que podemos afirmar que deseamos ser una iglesia misionera. Deseamos ser una iglesia que se multiplique. Deseamos ser una iglesia que ora por los familiares que aún no son creyentes. Y lo estamos haciendo, ¿verdad? Deseamos ser una iglesia que se preocupa por la gente más cercana. Deseamos ser una iglesia que se preocupa por la gente más retiradas. Pero también queremos ser una iglesia que se preocupa por la gente más alejada. ¿Se entiende, verdad? Más cercana, más retirada y más alejada. Es decir, queremos ser una iglesia que llevamos el mensaje, lo hemos dicho más de una vez, aquí en Madrid, en España y hasta donde Dios nos lleve también. Y para terminar, hemos comenzado con un pasaje que hablaba sobre el deseo de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad de Cristo. Así comenzamos, ¿verdad? Y así también terminamos. La obra misionera es un imperativo. La obra de salvación es un deber de la Iglesia que Dios nos ha concedido y nos ha invitado, ¿verdad?, a participar y a comunicar el mensaje, pero repito esta idea, a todas las naciones, a todos los pueblos. Cristo ha venido al mundo para salvar a todos los hombres y mujeres. Él ha venido para ser reconocido como la verdad en mayúscula, la única verdad del mundo que puede liberar a los seres humanos. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén.